¿Qué fuerzas ocultas transformaron una tierra próspera en un escenario de tragedia sin retorno? ¿Por qué una nación bañada en oro y petróleo cayó en el abismo de la desesperación? ¿Qué decisiones fatales marcaron el destino de millones en Venezuela? Estas preguntas nos llevarán a descifrar una historia de contrastes, decisiones irrevocables y consecuencias devastadoras. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Conferencias Históricas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Antes de que los primeros barcos españoles surcaran las aguas del Caribe, el territorio que hoy conocemos como Venezuela ya bullía con vida. Decenas de miles de indígenas, entre caribes, arahuacos, timotacuicas y yanomamis, tejían redes complejas de existencia, comercio y espiritualidad. Sus mundos ancestrales, llenos de mitos y ritos, estaban en equilibrio con la naturaleza, hasta que la llegada de Europa alteró para siempre esa armonía. Los caribes, por ejemplo, construían sus viviendas sobre pilotes en las aguas salobres, pescando y comerciando mientras la amenaza de invasiones y conflictos ancestrales se cernía sobre ellos. ¿Cómo pudieron estos pueblos portadores de conocimientos prodigiosos enfrentar la tormenta que venía? Mientras tanto, en las montañas andinas, los timotacuicas desarrollaban complejos sistemas agrícolas y caminos de piedra, guardianes de una cultura milenaria que reverenciaba el sol y a sus ancestros. Pero la naturaleza no era solo un escenario. Para ellos era un ser vivo. Los yanomamis y guaíbos de las densas selvas del Orinoco y Amazonas vivían en comunión total con el bosque, conocedores de cada planta, cada raíz con propiedades medicinales o mortales. Sabían qué hojas curaban fiebre y qué frutos atraían a la caza. Este saber milenario parecía intocable, hasta que la codicia y la violencia humana comenzaron a tejer su sombra. En el vasto llano de los llanos, las tribus nómadas seguían el ciclo del agua y las migraciones animales, construyendo plataformas efímeras para sobrevivir las inundaciones y cazando durante la sequía. Su vida estaba marcada por el ritmo implacable de la naturaleza, pero también por la presión creciente de los cambios que se avecinaban. La llegada de los conquistadores no fue solo un encuentro, sino una ruptura irreversible. ¿Cómo fue que los españoles, al llegar en el siglo XV, decidieron llamar a esta tierra la Pequeña Venecia? Era la visión de un mundo mágico, de canales y selvas, pero también un preludio del saqueo. El oro, las esmeraldas y la sal empezaron a fluir hacia Europa, mientras las disputas entre pueblos se intensificaban y la violencia se hacía más brutal. Las guerras entre tribus, aunque a menudo rituales, comenzaban a dejar paso a conflictos más despiadados y a la explotación despiadada. Los rituales, como el canibalismo entre algunos pueblos, no eran simples actos de barbarie, sino complejas prácticas llenas de significado espiritual. Absorber la fuerza del enemigo para sobrevivir. Estas tradiciones chocaban con la lógica europea, pero también revelaban la profundidad de una cultura enraizada en la supervivencia y el poder místico. La llegada de los conquistadores no solo enfrentó a pueblos, sino que puso en jaque esas creencias ancestrales. Y así, por siglos, esta tierra fue testigo de la lucha por la libertad y el dominio. Los movimientos de independencia y las batallas que transformaron a Venezuela en un símbolo de emancipación americana nacieron en medio de este crisol de culturas y conflictos. Pero, ¿cómo una nación tan rica en recursos naturales pudo caer en el abismo de la crisis más profunda de los últimos tiempos? El siglo XXI trajo promesas de progreso y riqueza con el petróleo, pero también decisiones fatídicas que llevarían a la destrucción de un país. La llama de la esperanza se apagó en medio de la corrupción, la mala gestión y la crisis económica sin precedentes, comparable solo con la Gran Depresión Mundial.
¿Qué errores se cometieron? ¿Qué temores y ambiciones cegaron a sus líderes y ciudadanos? El drama venezolano es una cadena implacable de decisiones que marcaron su destino. Desde la codicia colonial hasta las luchas por la independencia. Desde la explotación petrolera hasta la caída social y económica. Cada paso fue un golpe al futuro. Hoy millones sufren las consecuencias de decisiones tomadas hace siglos, atrapados en una espiral de miedo y desesperanza. Esta historia no es solo de hechos y cifras, sino de vidas humanas, de miedos profundos y de la lucha constante por encontrar la luz en medio de la oscuridad. Cada árbol, cada río y cada montaña cuentan la historia de un pueblo que resiste, que sueña y que a pesar de todo, busca redimirse. Recordar la historia de Venezuela es entender que las decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden desencadenar tormentas que destruyen imperios y levantan nuevas esperanzas. La historia no es solo pasado, es una advertencia para el futuro, y en sus ecos podemos encontrar la fuerza para no repetir los errores que casi borraron a una nación entera. Suscríbanse a Conferencias Históricas para seguir explorando las historias que han moldeado nuestro mundo y comprender cómo los destinos se entrelazan en este tejido implacable del tiempo. ¿Quiénes eran realmente los habitantes originales de Venezuela? ¿Cuántos eran? La historia se pierde en las sombras del tiempo, y las estimaciones demográficas varían, pero una verdad se impone con fuerza. Venezuela estaba densamente poblada, y sus gentes habían tejido un legado cultural vasto y profundo. Sin embargo, ese patrimonio fue en gran medida destruido o ignorado por los europeos. ¿Qué precio pagaría esta tierra por su encuentro con el viejo mundo? En 1498, durante su tercer viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón divisó por primera vez las costas que luego formarían parte de Venezuela. Sus barcos llegaron a la inmensa delta del río Orinoco, donde el agua dulce se fundía con la salada del mar. Colón quedó asombrado ante la magnitud de esos ríos y fiordos y comparó aquel paisaje con Venecia, llamándolo Venezuela, la pequeña Venecia. ¿Podría este lugar ser la puerta al Edén bíblico? Los españoles desembarcaron en la península de Paria, al noreste de la actual Venezuela, y encontraron indígenas adornados con oro y perlas. Pero Colón no se detuvo. Su mirada estaba puesta en tierras lejanas. A pesar de ello, la noticia de esta tierra rica se propagó rápidamente entre los navegantes europeos. ¿Qué consecuencias traería esta codicia desmedida? En 1499, Alonso de Ojeda y Amérigo Vespucci exploraron la costa norte. Al ver las aldeas indígenas construidas sobre pilotes en el lago Maracaibo, Vespucci recordó Venecia y reforzó el nombre de Venezuela. Así, un nombre nacido de la nostalgia europea se extendió por todo el territorio. Pero esta era solo la antesala de un drama mucho mayor. El descubrimiento de Venezuela coincidió con el inicio de la colonización española en América. España, tras concluir la reconquista y unificar sus reinos, ansiaba riquezas para financiar guerras y mantener la opulencia de la corte. Venezuela parecía un paraíso de oro y plata. Pero la realidad fue brutal. Las primeras colonias fueron caóticas y sangrientas. La búsqueda desesperada de metales preciosos chocó con la resistencia indígena, enfermedades, hambre y conflictos constantes. Los asentamientos eran frágiles y vulnerables. En 1528 se fundó Coro, la primera ciudad europea permanente en Venezuela, que se convirtió en base para expediciones hacia el interior. La ciudad, con su plaza central, iglesia y casas de adobe, parecía un oasis de orden en medio del caos. Pero la corona española tomó una decisión inesperada que cambiaría el destino de esta tierra para siempre. El rey Carlos V, en 1528, cedió los derechos de colonización a los banqueros alemanes Wilhelm,
a quienes debía enormes sumas. Estos vieron en Venezuela una oportunidad para recuperar su dinero rápidamente. Enviaron agentes sin escrúpulos obsesionados con el oro y la explotación de los indígenas. Su brutalidad superó incluso a la de los españoles. Los alemanes no buscaban asentamientos estables ni convertir a los indígenas al cristianismo. Querían ganancias inmediatas. Sus expediciones penetraron en la selva, saqueando aldeas, capturando esclavos y persiguiendo la leyenda del Dorado, la ciudad de oro que, según creían, se ocultaba en la espesura. Pero el Dorado era solo un mito, y tras ellos quedaban solo ruina y muerte. Mientras tanto, comerciantes franceses, holandeses e ingleses comerciaban ilegalmente con cacao y otros productos venezolanos, desafiando la autoridad española. Las autoridades intentaban frenar el contrabando, pero sin éxito. Así, en el siglo XVII, Venezuela seguía siendo una remota y tranquila colonia, una tierra marcada por decisiones fatales y un destino incierto. Podemos imaginar el peso de cada elección, el miedo de quienes vivieron esos tiempos. La historia de Venezuela es una cadena de decisiones irrevocables, donde la codicia y la resistencia, la esperanza y la destrucción se entrelazan en un relato que aún resuena. Si quieres descubrir más sobre estos momentos decisivos que moldearon nuestro mundo, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje a través del tiempo. ¿Quién tiene el poder en una sociedad que parece implacablemente dividida? En la cúspide, los españoles peninsulares dominaban tanto la administración como la Iglesia, controlando la vida colonial con puño de hierro. Por debajo, los criollos, poseedores de tierras y plantaciones, miraban con ansias ese poder que no tenían. En la base, mestizos, mulatos y zambos se debatían entre oficios y servidumbre, mientras indígenas y esclavos africanos yacían sin derechos ni esperanza. Las decisiones tomadas en estas franjas marcarían destinos irreversibles. La Iglesia Católica no solo gobernaba las almas, sino también la sociedad entera. El catolicismo era la única religión permitida. Misioneros convertían a indígenas bajo estrictas reglas, y la Inquisición se aseguraba de eliminar cualquier vestigio de herejía o disidencia. Las procesiones y festivales religiosos eran el único respiro para una población asfixiada por el trabajo y la opresión. Pero, ¿qué ocurre cuando la fe se convierte en un instrumento de control absoluto? Las tensiones ocultas bajo estas celebraciones estaban a punto de estallar. A finales del siglo XVII, Venezuela comenzó a cambiar, pero lentamente. La población crecía, las tierras se ampliaban y las ciudades se expandían, aunque seguían siendo un rincón olvidado de un imperio vasto y poderoso. En 1728, la corona española estableció la Compañía Guipuzcoana, con sede en San Sebastián, para monopolizar el comercio. Obligó a controlar la exportación de cacao y otras mercancías, sofocando la economía local con precios impuestos y vigilancia férrea. La pregunta era, ¿podría esta empresa ser el principio de una rebelión inminente? Los criollos, propietarios de tierras, odiaban la guipuzcoana. La compañía les imponía precios bajos que arruinaban sus ganancias, y la lucha contra el contrabando les quitaba la posibilidad de ingresos extra. En 1749, el criollo Juan Francisco de León decidió romper el silencio y levantó un motín. Sus seguidores tomaron Caracas reclamando la abolición del monopolio. Pero la respuesta fue brutal. El levantamiento fue aplastado, León capturado y murió en prisión. Sin embargo, su rebelión dejó claro que la lucha por el poder había comenzado en serio. Mientras tanto, en Europa, el siglo XVIII estaba marcado por la Ilustración. Ideas de libertad, razón y derechos humanos se propagaban como un fuego en la mente de las élites educadas. La Revolución Francesa en 1789 sacudió los cimientos de las monarquías
y la Revolución Americana mostró que la independencia era posible. Estas corrientes no tardarían en alcanzar las costas americanas y encender el espíritu rebelde de los criollos venezolanos, que ya se sentían capaces de gobernarse a sí mismos. ¿En qué momento un hombre decide cambiar la historia? El 24 de julio de 1783 nació en Caracas un niño de sangre criolla, en una familia adinerada que poseía cacao, minas y extensas tierras. Simón Bolívar fue enviado a Europa, donde absorbió las ideas de la época y en 1805 juró en Roma dedicar su vida a liberar América del dominio español. Esta promesa selló un destino que transformaría continentes. El momento clave llegó en 1810, cuando Napoleón invadió España y puso a su hermano José en el trono. La legitimidad del monarca español fue cuestionada, y en toda América Latina, las élites criollas formaron juntas que, bajo la apariencia de lealtad al rey depuesto Fernando VII, tejían en realidad la red para la independencia. El 19 de abril de 1810, en Caracas, se desató la chispa que encendería el fuego de la libertad. La historia de Venezuela se convirtió en un torbellino de decisiones irreversibles, donde cada acto de desafío y cada sacrificio humano empujaban hacia un futuro incierto y turbulento. Simón Bolívar y sus contemporáneos no solo lucharon contra un imperio, sino contra el miedo, la traición y la esperanza misma. La pregunta que quedaba en el aire era, ¿podrían estos hombres romper las cadenas de siglos de dominación o caerían víctimas de sus propias elecciones? Si quieres conocer cómo Simón Bolívar lideró esa lucha titánica y cómo Venezuela cambió para siempre, acompáñanos en las próximas Conferencias Históricas. Suscríbete y no te pierdas la continuación de esta historia de coraje, traición y pasión que definió el destino de un continente. ¿Puede un terremoto cambiar el destino de una nación? ¿Qué sucede cuando la esperanza se enfrenta a la traición y la desesperación? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar un hombre para liberar a su pueblo? Estas preguntas marcaron el destino de Venezuela en los albores de su independencia, y Simón Bolívar estaba en el centro de esta tormenta. En Caracas, la chispa de la rebelión estalló con fuerza. Los líderes criollos se alzaron contra el capitán general español, derrocándolo y estableciendo una Junta Suprema que simbolizaba el primer paso hacia la independencia. Bolívar, joven y decidido, fue enviado a Londres para buscar el apoyo británico, consciente de que la lucha apenas comenzaba. Pero el 5 de julio de 1811, Venezuela proclamó su independencia, convirtiéndose en la primera colonia sudamericana en hacerlo. Sin embargo, esta victoria temprana ocultaba una verdad amarga. La independencia era frágil y el país estaba dividido. La sociedad venezolana estaba desgarrada. La élite criolla clamaba por libertad, pero la mayoría, mestizos, mulatos, indígenas y esclavos, miraba con recelo o rechazo. Para muchos, los criollos eran tan opresores como los españoles. Mientras tanto, los realistas españoles, leales a la corona, no tardaron en organizar su resistencia. La guerra civil se desató y con ella el país se sumergió en un caos que parecía irreversible. El desastre golpeó con brutalidad el 26 de marzo de 1812. Un terremoto devastador arrasó Caracas y otras ciudades aliadas a la independencia, dejando miles de muertos. La Iglesia declaró que era un castigo divino por atreverse a desafiar al rey legítimo. La moral republicana se desplomó y las fuerzas españolas, lideradas por el general Domingo de Monteverde, aprovecharon para lanzar una ofensiva implacable. La débil y desorganizada armada republicana comenzó a retroceder. Bolívar defendió el puerto de Puerto Cabello, pero fue derrotado. El héroe de la independencia, Francisco de Miranda, tuvo que rendirse. Traicionado y abandonado, Bolívar acusó a Miranda de traición, entregándolo a los españoles antes de huir a La Habana. Miranda moriría en prisión, y con su caída, la primera república venezolana se desvaneció en la oscuridad.
Pero Bolívar no se rindió. Exiliado en la Nueva Granada, la actual Colombia, escribió el Manifiesto de Cartagena, un análisis frío y despiadado de las causas del fracaso. Allí proclamó que solo una autoridad centralizada y fuerte podría derrotar a los españoles. Su visión era clara, pero su camino estaba lleno de sombras y peligros. En 1813, Bolívar regresó a Venezuela al mando de un pequeño ejército. Comenzó la campaña admirable, moviéndose con rapidez y determinación, derrotando a las fuerzas españolas y liberando ciudades una tras otra. Su lema era guerra a muerte, una lucha sin cuartel contra los invasores. El 15 de junio decretó la ejecución de todos los españoles que no apoyaran la independencia, mientras perdonaba a quienes sí lo hicieran. Un acto desesperado que reflejaba la intensidad de la batalla por el alma del país. El 6 de agosto de 1813, Bolívar entró triunfante en Caracas. Fue recibido como un libertador y se le otorgó el título de El Libertador. Se proclamó la Segunda República Venezolana, pero la victoria fue efímera. Los españoles, bajo el mando del cruel José Tomás Boves, movilizaron fuerzas implacables. Boves, con su ejército de llaneros, mestizos y mulatos, expertos jinetes y guerreros, prometió tierra y libertad a quienes se unieran a su causa. Estos hombres, desconfiados de la élite criolla, encontraron en Boves un líder despiadado y eficaz. Su ejército se convirtió en una fuerza temible que sembró terror y caos, desafiando la frágil república. El conflicto se transformó en una guerra de ideologías y ambiciones. Los conservadores defendían un gobierno centralizado y la preservación del orden social tradicional, mientras los liberales clamaban por el federalismo, la secularización y reformas económicas. Pero detrás de estas banderas se ocultaban luchas personales y sed de poder. ¿Quieres conocer más sobre estos momentos decisivos que moldearon América Latina? Suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje apasionante por la historia que cambió el mundo. ¿Cómo puede un tratado de paz cambiar tan poco y sin embargo marcar el inicio de un ciclo interminable de poder autoritario? Tras la Guerra Federal, Venezuela cayó bajo el dominio de una sucesión de caudillos, figuras que prometían orden pero sembraban miedo. Entre ellos, Antonio Guzmán Blanco emergió como uno de los más influyentes, gobernando desde 1880 hasta 1888. Pero, ¿qué precio pagó el país por su modernización? Guzmán Blanco transformó Caracas. Teatros, parques, ferrocarriles surgieron bajo su mandato. Secularizó la educación, limitó el poder de la Iglesia e instauró el matrimonio civil. Sin embargo, su mano firme se tornó autoritaria. Suprimir la oposición, controlar la prensa y enriquecerse a costa del Estado se convirtieron en su sello. Su culto a la personalidad era omnipresente. Retratos y estatuas lo glorificaban y se autoproclamó el americano glorioso. Pero, ¿qué sucede cuando el ejército le retira su apoyo? Su caída fue tan abrupta como su ascenso. Perdió el respaldo militar y su poder se desplomó. Murió en el exilio, en París, dejando tras de sí un país que a finales del siglo XIX seguía siendo profundamente rural y dependiente de la agricultura. Café y cacao eran la base de la economía. La mayoría vivía en el campo, atrapada en la pobreza y el aislamiento, con baja alfabetización y una infraestructura precaria. ¿Podría Venezuela escapar de esta trampa? En 1899, Cipriano Castro, líder rebelde de la región de los Andes, irrumpió en Caracas y se proclamó presidente. Su gobierno fue caótico y corrupto, y la deuda externa se disparó. Cuando se negó a pagar a los acreedores europeos, desencadenó una crisis internacional. Gran Bretaña, Alemania e Italia respondieron con una bloqueo naval y bombardeos en los puertos venezolanos. ¿Podría Venezuela resistir esta humillación?
Estados Unidos, temeroso de la influencia europea en su hemisferio, intervino como mediador. El conflicto se resolvió, pero la vulnerabilidad de Venezuela quedó al descubierto. En 1908, aprovechando la ausencia de Castro, enfermo en Europa, su vicepresidente, Juan Vicente Gómez, dio un golpe de Estado. Gómez se convertiría en uno de los dictadores más longevos de la historia venezolana, gobernando hasta 1935. Su régimen fue brutal. Cualquier oposición era aplastada, con prisiones, torturas y asesinatos. La prensa estaba bajo estricto control, los partidos políticos prohibidos. Gómez aseguraba la lealtad del ejército con generosas recompensas, consolidando su poder absoluto. Pero en medio de esta oscuridad, un descubrimiento cambiaría para siempre el destino del país. ¿Qué secreto guardaba el suelo venezolano? En 1940, en la región del lago de Maracaibo, se encontró petróleo en el yacimiento de Maracande. Al principio parecía un recurso más, pero pronto se reveló como un tesoro inmenso. Compañías petroleras internacionales, estadounidenses, británicas y holandesas, se lanzaron a explotar estas riquezas. Gómez vendió concesiones a cambio de sobornos y participación en las ganancias. La fiebre del petróleo transformó Maracaibo de un pueblo dormido en un bullicioso centro industrial. Las torres de perforación crecían como hongos, y la ciudad se llenó de trabajadores e ingenieros extranjeros. El olor del crudo se mezclaba con el aire salado del lago. Para finales de los años 20, Venezuela era uno de los mayores productores petroleros del mundo. El dinero fluía sin control, el presupuesto estatal se disparaba, pero ¿quién realmente se beneficiaba de esta riqueza? La fortuna se concentraba en manos de Gómez y sus allegados, mientras las compañías extranjeras extraían ganancias millonarias. La población común apenas veía mejoras. El petróleo alteró la estructura económica. La agricultura decayó. Los jóvenes abandonaron las plantaciones para trabajar en los pozos petroleros. Las ciudades crecieron, la urbanización se aceleró y surgió una nueva clase social: obreros petroleros, ingenieros, comerciantes y burócratas. Pero esta transformación no estaba exenta de tensiones y contradicciones. La riqueza petrolera prometía progreso, pero también profundizaba desigualdades y dependencias extranjeras. Cada decisión, cada acción de los caudillos y dictadores tejía una red de consecuencias que marcaron para siempre la historia de Venezuela. ¿Podrá alguna vez el país liberarse de este ciclo de poder, miedo y decisiones irreversibles? Si quieres descubrir cómo estas fuerzas moldearon el destino de Venezuela y qué lecciones podemos aprender de estas tragedias humanas, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje fascinante a través del tiempo. ¿Puede un país realmente liberarse de sus demonios cuando el poder cambia de manos? ¿Qué sucede cuando las decisiones que parecen traer esperanza esconden sombras que nadie quiere ver? En 1935, la muerte de Juan Vicente Gómez parecía marcar el fin de una era oscura en Venezuela. El alivio fue palpable, pero ¿sería esta la calma antes de la tormenta? El general Elías López Contreras, antiguo ministro de Defensa bajo Gómez, tomó el poder. Con cautela, comenzó a desmantelar el autoritarismo. Permitió partidos políticos, suavizó la censura y destinó recursos a la educación y la salud. Sin embargo, ¿podría una transición tan delicada sostenerse sin romperse? La fragilidad latía bajo la superficie y las tensiones crecían como una marea imparable. En 1941, Isaías Medina Angarita ascendió a la presidencia. Sus reformas avanzaron con determinación. Introdujo un impuesto sobre la renta, mejoró las condiciones laborales en los yacimientos petrolíferos y amplió los derechos electorales. Pero la velocidad del cambio despertó la impaciencia de muchos, especialmente entre los jóvenes militares y la izquierda. La calma se rompía
y la sombra del golpe de Estado se acercaba. Entonces, en 1945, un grupo de oficiales jóvenes, en alianza con Acción Democrática, desencadenó un golpe fulminante que derribó a Medina. Así nació la era que sería llamada el Trienio. Bajo la dirección de Rómulo Betancourt, la nación vivió una transformación radical. Una nueva constitución, el sufragio universal que incluía a las mujeres y la nacionalización parcial de recursos estratégicos. ¿Pero sería suficiente para apagar el fuego que quemaba en el corazón del país? Al año siguiente, en 1947, la historia parecía dar un giro esperanzador con la elección de Rómulo Gallegos, el célebre escritor de Doña Bárbara. Sin embargo, su mandato duró apenas 9 meses. En noviembre de 1948, las Fuerzas Armadas volvieron a tomar el control, arrastrando a Venezuela hacia una dictadura militar, encabezada primero por una junta y luego por el general Marcos Pérez Jiménez. La esperanza se desvanecía una vez más. Pérez Jiménez, el último dictador de la vieja escuela, gobernó desde 1950 hasta 1958 con puño de hierro. Construyó infraestructuras monumentales, autopistas, puentes, complejos residenciales que transformaron Caracas en una ciudad moderna. Pero esta fachada de progreso estaba teñida por la represión brutal. Cárceles llenas de opositores, torturas, exilios y una policía secreta que vigilaba cada rincón. Mientras la ciudad crecía hacia el cielo, la libertad se desplomaba en la oscuridad. La corrupción también floreció en la dictadura. El petróleo, riqueza inmensa, se filtraba en los bolsillos del dictador y sus aliados. La población, lejos de quedarse callada, comenzó a murmurar con creciente descontento. Estudiantes, intelectuales y trabajadores alzaron la voz, desafiando el miedo con protestas y huelgas. Era un volcán a punto de estallar, y el régimen temblaba bajo su propio peso. Enero de 1958 fue el clímax. Marchas masivas, una huelga general paralizante y la deserción de los militares sellaron el destino de Pérez Jiménez. El 23 de enero huyó del país con maletas llenas de dinero. Su caída no fue solo el fin de un dictador, sino el despertar de una nación. El 23 de enero se convirtió en el símbolo nacional de la democracia, un día de esperanza y renacimiento. Una junta provisional tomó las riendas, preparando el terreno para elecciones libres en diciembre de ese mismo año. La victoria fue para Rómulo Betancourt, líder de Acción Democrática. Su presidencia marcó un hito. Fue el primer mandatario que completó su mandato y entregó el poder pacíficamente. Impulsó reformas agrarias, expandió la educación y fortaleció la infraestructura. Pero el país aún estaba lejos de la paz definitiva. Debajo de la aparente estabilidad, las heridas sociales sangraban. El descontento crecía en las sombras y la democracia parecía al borde del colapso. A comienzos de los años 90, Venezuela enfrentó un nuevo abismo. En febrero de 1992, un grupo de jóvenes oficiales intentó derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. La intentona fracasó, pero su líder, el teniente coronel Hugo Chávez, emergió como una figura legendaria. En una transmisión televisiva memorable, Chávez instó a sus compañeros a deponer las armas con una sola palabra: «Hasta luego». Fue una promesa de que la lucha apenas comenzaba. Prisionero, pero no derrotado, Chávez se convirtió en un símbolo popular. En mayo, otro golpe fallido profundizó la crisis política. La corrupción de Pérez, expuesta y denunciada, llevó a su destitución en 1993. La estabilidad se desvanecía y el futuro de Venezuela pendía de un hilo. ¿Podía un país romper el ciclo infernal de poder y represión? ¿Sería posible que las decisiones tomadas a lo largo de décadas de historia marcaran un destino irreversible? La respuesta aún no estaba escrita,
La historia de Venezuela estaba en sus manos, y cada paso definía si la nación caería o renacería de sus cenizas. Si quieres descubrir cómo esta historia de decisiones fatales y esperanzas quebradas continúa, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje por el pasado que define nuestro presente. ¿Hasta dónde puede llegar la desesperación de una nación rota? ¿Puede un hombre revertir un destino marcado por la crisis? ¿O acaso todo está condenado desde el instante en que se eligen decisiones irrevocables? Rafael Caldera, presidente en los años 60, regresó al poder en 1994 con la esperanza de enderezar la economía venida a menos. Pero ya era demasiado tarde. La economía venezolana se desplomaba sin freno. El colapso bancario de 1994 arrasó con los principales bancos del país. El gobierno se vio obligado a nacionalizarlos, drenando recursos que nunca regresarían. La inflación se descontroló, la tasa de desempleo se disparó y la criminalidad subió como una sombra implacable sobre las calles. El gigante petrolero se había convertido en un gigante moribundo. ¿Cómo enfrentar ese caos? En medio de esa tormenta, un hombre emergió desde lo oscuro. Hugo Chávez, recién liberado de prisión ese mismo año. Fundó el movimiento político La Quinta República y anunció que competiría por la presidencia. Su mensaje era claro, brutal, un llamado a la revolución. Las antiguas élites habían traicionado al pueblo. Era hora de devolver el poder a las masas y forjar una nueva constitución. Pero ¿sería su ascenso una esperanza o el preludio de un destino aún más turbulento? La victoria de Chávez en diciembre de 1998 fue rotunda. Obtuvo el 56% de los votos. El país estaba en un punto de inflexión histórico. El hombre que pocos años atrás había intentado tomar el poder por la fuerza, ahora lo hacía a través de las urnas. Sin perder tiempo, convocó una asamblea constituyente para reescribir las reglas del juego. En diciembre de 1999, la nueva Constitución fue aprobada en referéndum, transformando a Venezuela en la República Bolivariana. Se ampliaron los poderes presidenciales, se extendió el mandato presidencial a 6 años, con posibilidad de reelección inmediata, y se eliminó el sistema bicameral en favor de un parlamento unicameral. Cada cambio fortalecía el poder de Chávez. Cada reforma cerraba opciones. Cada palabra escrita en aquel texto era un paso hacia una nueva era o hacia un abismo. Chávez proclamó la Revolución Bolivariana, inspirada en las ideas de Simón Bolívar, prometiendo construir el socialismo del siglo XXI. Juró erradicar la corrupción, redistribuir la riqueza y entregar el poder a los más pobres. Su discurso antirracista y antiimperialista resonaba con fuerza, atacando la globalización, el neoliberalismo y la injerencia de Estados Unidos en Latinoamérica. Su voz se convirtió en el eco de un pueblo cansado, pero también en el inicio de una fractura profunda. Los primeros años parecían darle la razón. Las misiones sociales surgieron como un faro en la oscuridad. Misión Robinson enseñó a leer y escribir a miles de analfabetos. Misión Barrio Adentro llevó atención médica gratuita a las zonas más pobres con la ayuda de médicos cubanos. Misión Mercal ofreció alimentos subsidiados para millones. Por primera vez, gran parte de la población marginada accedió a educación, salud y comida. Pero, ¿a qué precio? El país se polarizó violentamente. La clase media y la élite vieron en Chávez una amenaza directa. Sus ataques contra el sector privado, las expropiaciones, la concentración de poder y su alianza con Fidel Castro despertaron miedo y rechazo. La oposición, unida y desesperada, empezó a tramar su contraataque. La tensión alcanzó un punto crítico. En abril de 2002, la oposición convocó protestas masivas. El 11 de abril, una multitud marchó hacia el Palacio de Miraflores.
Lo que debía ser una manifestación pacífica se tornó en caos. Sorpresivamente comenzaron a sonar disparos. 19 personas murieron. ¿Quién disparó? Hasta hoy, esa pregunta sigue sin respuesta. Entre el fuego cruzado, los militares decidieron actuar y dieron un golpe de Estado. Chávez fue arrestado y trasladado a una base militar. Pedro Carmona, líder de la Federación Empresarial, fue nombrado presidente interino. Disolvió el Parlamento, anuló la Constitución y nombró un nuevo gabinete. Parecía el fin de una era. Pero el pueblo chavista no se rindió. Miles salieron a las calles reclamando el regreso de su líder. Algunos militares se negaron a respaldar el golpe. La balanza comenzó a inclinarse de nuevo. En menos de 48 horas, Chávez volvió al Palacio de Miraflores. Su triunfo fue un golpe a la oposición, pero la batalla estaba lejos de terminar. A finales de 2002 y comienzos de 2003, los opositores organizaron una huelga general petrolera que paralizó la economía. La producción de crudo cayó a casi cero. La nación se detuvo. ¿Sobreviviría Chávez a esta nueva embestida? Frente a la crisis, Chávez despidió a 18.000 empleados de la estatal petrolera, sustituyéndolos por funcionarios leales. La huelga naufragó bajo el peso de la resistencia gubernamental y la movilización popular. Pero las heridas quedaban abiertas. Los caminos que había elegido Chávez marcaron un antes y un después. Había llegado hasta allí y no había vuelta atrás. La historia de Venezuela se escribía en un pulso entre poder y pueblo, entre esperanza y temor. Si quieres seguir descubriendo cómo las decisiones de unos pocos cambian el destino de muchos, suscríbete a Conferencias Históricas. Cada capítulo es una exploración profunda en las decisiones que definen nuestro tiempo. No te pierdas lo que viene. ¿Podía un líder utilizar la riqueza de un país para transformar su destino, o estaba condenando a Venezuela a un abismo sin retorno? ¿Hasta dónde podría llegar Hugo Chávez en su afán por consolidar poder? La oposición, debilitada y dividida, apenas podía contener el vendaval que se desataba a su alrededor. En los primeros años del nuevo milenio, los precios del petróleo comenzaron a subir con una fuerza imparable, catapultando a Venezuela a la cima de la fortuna mundial. Pero, ¿qué consecuencias tendría este auge para el país y para su gente? Chávez no dudó en usar ese caudal de ingresos para financiar vastos programas sociales que prometían redimir a los más pobres, pero también para fortalecer su puño de hierro. Nacionalizó sectores estratégicos: petróleo, electricidad, telecomunicaciones, acero, cemento. Expulsó a empresas mixtas y entregó sus activos al Estado o cooperativas leales. Cada decisión de Chávez daba un paso más hacia la concentración absoluta del poder. Pero, ¿a qué costo y con qué riesgos para la democracia venezolana? Su política exterior se volvió tan audaz como polémica. Alianzas con gobiernos de izquierda en Latinoamérica, como Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, formaron un frente que desafiaba el predominio estadounidense. Chávez lanzó proyectos integradores alternativos, el ALBA y Petrocaribe, ofreciendo ventajas económicas a sus aliados. Se convirtió en un feroz crítico del gobierno de George W. Bush, a quien denominó el diablo en la Asamblea General de la ONU. Este choque de titanes presagiaba tormentas diplomáticas que estremecerían la región. Dentro de Venezuela, el control se volvió asfixiante. Modificó la Constitución para eliminar límites en los mandatos presidenciales, colocando a su voluntad todo el sistema político: el Parlamento, los tribunales, el Consejo Electoral. La prensa independiente fue acosada, acusada de traición y conspiración. Se instauró un clima de miedo y represión que dividía al país entre quienes le adoraban y quienes lo temían. ¿Era posible que una nación acogiera semejante polarización sin quebrarse? Para millones de pobres, Chávez era un héroe indiscutible. Hablaba su idioma,
los incluía en la política, les devolvía dignidad. Sus programas dominicales, Aló Presidente, duraban horas, abordando desde historia hasta béisbol, política o anécdotas personales. Esa conexión inédita entre líder y pueblo parecía imbatible. Pero detrás de esa imagen pública, la enfermedad avanzaba en silencio. En 2012, en pleno auge electoral, Chávez anunció que padecía cáncer. Se sometió a tratamientos en Cuba, pero los detalles permanecieron ocultos. A pesar del deterioro, en octubre ganó las elecciones con un margen más estrecho que antes. La sombra de la muerte se cernía sobre él y sobre Venezuela. El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez falleció a los 58 años. Venezuela se sumió en un duelo profundo. Millones desfilaron ante su ataúd, mientras su funeral se convertía en un evento colosal. La nación parecía perdida sin su guía carismático. Su sucesor fue Nicolás Maduro, vicepresidente y fiel colaborador. A diferencia de Chávez, Maduro carecía de la misma presencia magnética. Exconductor de autobús y líder sindical, conquistó la presidencia en abril de 2013 por un margen mínimo, en unos comicios impugnados por la oposición sin éxito. Heredó una economía al borde del colapso, dañada por años de mala gestión, corrupción y políticas populistas. Cuando en 2014 los precios del petróleo se desplomaron, la economía venezolana se hundió junto con ellos. El gobierno imprimía dinero para sostener el gasto, desatando una inflación galopante. El desabastecimiento se volvió crónico. La gente hacía largas filas por alimentos, mientras solo unos pocos con dólares podían sobrevivir. La mayoría vivía en la pobreza extrema, con salarios miserables y pensiones ridículas. El caos se extendía a servicios básicos: electricidad y agua intermitentes, internet lento e inestable. Maduro se aferró al poder apoyado en las Fuerzas Armadas, asesores cubanos y un aparato represivo implacable. La oposición estaba fracturada y desmoralizada. Líderes como Juan Guaidó perdieron hasta el respaldo de sus propios aliados. La comunidad internacional mostraba fatiga ante la crisis venezolana, mientras el gobierno buscaba desesperadamente inversionistas extranjeros en Rusia, China, Turquía e Irán. Vendían concesiones para la extracción de oro, petróleo y gas, pero la corrupción, las sanciones y la inseguridad jurídica espantaban a los verdaderos capitales. Venezuela permanecía aislada y empobrecida, su tejido social roto. Familias fracturadas por la migración masiva, un sistema educativo en ruinas, maestros abandonando sus aulas para buscar un futuro incierto, niños sin asistir a clases porque sus padres no podían sostenerlos. ¿Qué futuro aguardaba una nación que se desmoronaba desde dentro? ¿Podrá alguna vez Venezuela sanar las heridas abiertas por decisiones fatales y un liderazgo que eligió la concentración y el control por encima de la libertad y la justicia? La historia está lejos de haber terminado. Si quieres conocer más sobre los giros fatídicos de la historia y los destinos que moldearon el mundo, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje intenso y revelador. Como una nación rica en petróleo, cuna de Simón Bolívar, símbolo de libertad, pudo caer en la oscuridad de la dictadura y el colapso. ¿Qué decisiones llevaron a Venezuela, un país de vastos recursos naturales, a la pobreza y la desesperanza? La respuesta está en una cadena de errores fatales, corrupción y autoritarismo que marcaron su destino. Pero, ¿es este el final o solo un capítulo más en su historia turbulenta? Las universidades, antaño orgullo nacional, se convirtieron en sombras de sí mismas. Profesores que apenas recibían unos pocos dólares al mes, laboratorios abandonados, bibliotecas en ruinas. La educación, pilar fundamental para cualquier sociedad, se desplomó sin remedio. ¿Cómo podría un país avanzar cuando sus mentes brillantes estaban atrapadas en la pobreza y la desidia? La cultura.
esa alma vibrante de Venezuela, también sufrió un golpe devastador. Museos cerrados, teatros vacíos, orquestas y ballets que dejaron de existir. Los artistas talentosos huyeron al extranjero, buscando refugio en tierras lejanas. Los que quedaron luchaban en condiciones imposibles, aferrándose a una esperanza que parecía desvanecerse. ¿Qué queda de un pueblo cuando su espíritu creativo es silenciado? El medio ambiente, testigo silencioso de la tragedia, fue destruido sin piedad. La minería ilegal de oro cerca de El Paiche, impulsada y tolerada por el gobierno, arrasó con los bosques, contaminó ríos y lagunas y dejó cicatrices profundas en la tierra. Los parques nacionales fueron abandonados y la fauna salvaje desapareció. La belleza natural de Venezuela, una vez deslumbrante, estaba al borde del colapso. ¿Puede un país sobrevivir sin su naturaleza? Para mediados de los años 20 del siglo XXI, Venezuela se convirtió en un ejemplo sombrío de cómo una nación rica puede derrumbarse por mala gestión, corrupción y autoritarismo. Con las mayores reservas de petróleo probadas en el mundo, no pudo alimentar a su propio pueblo. La democracia que una vez floreció fue reemplazada por un régimen dictatorial. ¿Cómo pudo suceder esto en la tierra del Libertador? La historia de Venezuela es una historia de oportunidades perdidas. Las riquezas naturales no trajeron prosperidad. Las instituciones democráticas sucumbieron ante el populismo. Los programas sociales no lograron un desarrollo sostenible. Los ingresos petroleros no se invirtieron en el futuro. La corrupción carcomió al Estado. La polarización dividió a la sociedad. Pero en medio de esta tormenta, la resiliencia del pueblo venezolano brilla con fuerza. A pesar del sufrimiento, la gente sigue luchando por sobrevivir. Encuentran maneras de adaptarse, se apoyan mutuamente y mantienen viva la esperanza. Los venezolanos en la diáspora trabajan incansablemente, enviando remesas y manteniendo el vínculo con su tierra natal. Sueñan con el día en que puedan regresar. ¿Será ese día una realidad o una ilusión perpetua? Venezuela está en una encrucijada. El camino hacia adelante es incierto. La solución política parece lejana. La recuperación económica tomará décadas y las heridas sociales son profundas. Pero la historia nos enseña que nada es eterno. Imperios caen y renacen. Economías se desploman y resurgen. Democracias mueren y vuelven a vivir. ¿Podrá Venezuela escribir un nuevo capítulo de renacimiento? Este país ha visto ascensos y caídas. Ha sobrevivido al colonialismo, las guerras de independencia, dictaduras, democracias, revoluciones y crisis. Cada época dejó su huella. Pueblos indígenas, colonizadores españoles, esclavos africanos, migrantes europeos, campesinos venezolanos y revolucionarios, incluso dictadores. Todos moldearon esta tierra. Venezuela es un país de contrastes profundos. Playas tropicales junto a picos nevados de los Andes, selvas densas y sabanas áridas, riqueza y pobreza extremas, esperanza y desesperación coexistiendo en un mismo territorio. Su posición geopolítica en el norte de Sudamérica, con salida al Mar Caribe, la convirtió en un punto estratégico. Controlar Venezuela significaba controlar el petróleo, las rutas marítimas y la influencia regional. Esto atrajo la atención de las grandes potencias. En el siglo XX, Estados Unidos fue el principal socio comercial y actor político en Venezuela. Las compañías petroleras americanas dominaban hasta la nacionalización. La influencia estadounidense era omnipresente. Pero con Chávez y Maduro, las relaciones se deterioraron. Venezuela se reorientó hacia Cuba, Rusia, China e Irán, transformándose en un escenario de la Guerra Fría del siglo XXI. ¿Qué consecuencias tendría esta nueva alineación? Las ambiciones regionales de Maduro también jugaron un papel crucial. Bajo Chávez, Venezuela lideró la ALBA,
una alianza latinoamericana que buscaba combatir la desigualdad y promover la integración. Sin embargo, con el colapso económico, la influencia venezolana se desvaneció. La crisis internacional generó tensiones con sus vecinos, especialmente Colombia, aumentando la inestabilidad en la región. ¿Podrá Venezuela recuperar su lugar en el mundo o está condenada al aislamiento? Suscríbete a Conferencias Históricas para descubrir más historias que revelan las decisiones que moldearon nuestro mundo y las consecuencias que aún resuenan hoy. ¿Hasta dónde puede llegar una nación antes de romperse? ¿Qué decisiones condenan a un pueblo a vivir entre la desesperación y la esperanza? Venezuela, atrapada en un torbellino de crisis, enfrenta un destino que parece irreversible. La migración masiva hacia Brasil y Perú no es solo un éxodo, es un grito de auxilio que desgarra la región. Millones de venezolanos huyen, dejando atrás hogares y sueños, mientras los países vecinos luchan contra el impacto social y económico que esta avalancha humana provoca. Pero, ¿qué papel juegan estos migrantes en la supervivencia de su patria? Desde el extranjero, los venezolanos envían remesas que se han convertido en un salvavidas para innumerables familias. Estas transferencias de dinero no solo mantienen a flote a quienes quedaron atrás, sino que también moldean la opinión internacional y presionan por políticas que podrían cambiar el rumbo del país. Sin embargo, ¿será suficiente para revertir el declive? La riqueza cultural de Venezuela se despliega en su música, desde el tradicional joropo hasta la vibrante salsa y reggaetón, reflejo de una mezcla única de influencias africanas, indígenas y europeas. La literatura, con figuras como Rómulo Gallegos y Arturo Uslar Pietri, ha narrado la esencia de esta tierra. Pero, ¿puede el arte sobrevivir cuando la realidad se desmorona? La gastronomía venezolana es un mosaico de tradiciones. La arepa, símbolo nacional, convive con platos como el pabellón criollo, mezcla de arroz, frijoles negros, plátanos fritos y carne desmechada. La hallaca, con su preparación que une familias durante horas, es un ritual que resiste incluso en tiempos de crisis. ¿Podrán estas tradiciones mantener viva la identidad en medio del caos? El idioma español venezolano, con su acento particular y vocabulario enriquecido por lenguas indígenas, africanas e inglesas, es otro reflejo de su historia de encuentros y conflictos. Cada palabra lleva la carga de un pasado complejo, pero también la esperanza de un futuro incierto. ¿Qué pasará cuando las palabras se queden sin voz? El deporte, especialmente el béisbol, es más que un juego. Es un símbolo de unidad nacional. Muchos venezolanos han alcanzado la gloria en las grandes ligas de Estados Unidos, mientras que el fútbol, aunque menos popular, mantiene una base fiel de seguidores. Pero en un país desgarrado, ¿puede el deporte ser un refugio o solo una distracción? La religión sigue siendo un pilar fundamental. La mayoría es católica, pero las iglesias evangélicas crecen rápidamente. Además, 7 religiones sincréticas mezclan el catolicismo con creencias africanas e indígenas, como el culto a María Lionza, que combina elementos de distintas tradiciones. En un clima de incertidumbre, la fe puede ser un faro o una sombra. ¿Cuál será su papel en la tormenta? Las festividades como el Carnaval, la Navidad y la Semana Santa son momentos sagrados donde las familias se reúnen, celebran con música, danza y comida. Incluso en las horas más oscuras, los venezolanos encuentran formas de resistir y celebrar la vida. Pero, ¿cuánto tiempo podrá sostenerse esta resiliencia ante la adversidad? La naturaleza venezolana es un espectáculo imponente. El Salto Ángel, la cascada más alta del mundo, cae desde 979 metros en la cima de un tepuy en la selva de Canaima. El archipiélago de los Roques, con sus aguas cristalinas y arrecifes de coral, atraía turistas de todo el mundo
hasta que la crisis destruyó la industria turística. ¿Puede la belleza natural salvar a un país en ruinas? La economía está al borde del colapso. Las reservas de oro se agotan, las bandas criminales controlan territorios, y la crisis se profundiza con cada día que pasa. El comercio exterior se ha desplomado, las importaciones caen en picado y las exportaciones apenas existen. El déficit comercial es abismal y las reservas presupuestarias se evaporan. ¿Qué futuro le espera a Venezuela cuando el sistema financiero se desmorona? El gobierno niega oficialmente el uso del dólar, pero en la práctica, la mayoría de las transacciones se realizan en esta moneda o en otras extranjeras, creando una economía dual. Quienes poseen dólares pueden acceder a bienes y servicios, mientras que quienes dependen del salario o la pensión en bolívares viven en la pobreza extrema. ¿Puede esta división interna ser superada? ¿O es el preludio de una fractura definitiva? El intento fallido de lanzar la criptomoneda Petro, supuestamente respaldada por reservas petroleras, ha sido un golpe más a la confianza. Usada de manera marginal, esta moneda digital no ha logrado estabilizar la economía ni restaurar la fe en el sistema. ¿Es este el último recurso o simplemente un espejismo en medio del desierto? Mientras tanto, la contrabando hacia Colombia, Brasil y las islas del Caribe se ha convertido en una fuente vital de ingresos para muchos. Una economía paralela que desafía la ley y el orden. En un país donde la supervivencia es la prioridad, estas actividades ilegales florecen, pero también alimentan la violencia y la inseguridad. ¿Hasta dónde llegará esta espiral de desesperación? Venezuela vive atrapada en una cadena de decisiones fatales, donde cada paso parece acercarla más al abismo. La pregunta que queda en el aire es, ¿quién tendrá el valor de romper este ciclo y cambiar el destino de una nación que se desangra? Si quieres conocer más historias que revelan las decisiones que moldean nuestro mundo, suscríbete a Conferencias Históricas y acompáñanos en este viaje a través del tiempo y la verdad. ¿Hasta dónde puede llegar la corrupción para destruir una nación? ¿Qué precio paga un pueblo cuando el poder se adueña del destino? En Venezuela, el narcotráfico ha convertido al país en una mera ruta para el tránsito de cocaína proveniente de Colombia, socavando las bases económicas mientras el Estado pierde ingresos esenciales. Esta descomposición no es casual, es el resultado de decisiones que han encadenado al país a un ciclo oscuro. Pero esto es solo el comienzo de una espiral que parece no tener fin. El sistema está corroído. Policías extorsionan, funcionarios otorgan permisos a cambio de sobornos y jueces venden justicia al mejor postor. La corrupción no conoce límites y se ha vuelto la norma en cada rincón del país. Mientras tanto, Nicolás Maduro fortalece su control político con mano de hierro, manipulando elecciones, reprimiendo a la oposición y alimentando una maquinaria propagandística sin descanso. La sombra del autoritarismo se extiende y el futuro se vuelve cada vez más incierto. ¿Quién podrá detener esta marea de injusticia? Maduro no está solo. Su régimen se sostiene en la lealtad de las Fuerzas Armadas, el apoyo de asesores cubanos y en grupos armados conocidos como colectivos. Oficialmente su misión es proteger las calles, pero en realidad siembran terror entre los opositores, controlan territorios y se sumergen en actividades delictivas con total impunidad. La violencia se convierte en moneda corriente y la ley se desvanece en un paisaje de miedo. La pregunta que arde es, ¿qué camino queda para el pueblo atrapado bajo esta opresión? Mientras tanto, la oposición está fragmentada y debilitada. Líderes encarcelados, exiliados o consumidos por la desesperanza. Partidos divididos que no logran unirse ni trazar una estrategia común. La falta de unidad hace que la resistencia pierda fuerza, dejándola vulnerable ante un gobierno que no muestra piedad. En medio de esta lucha desigual,
La incertidumbre se instala en cada hogar venezolano y la esperanza se convierte en un bien escaso. ¿Podrá la oposición hallar la fuerza para cambiar el rumbo? Los intentos internacionales por resolver la crisis han chocado contra un muro infranqueable. Las negociaciones en México, Barbados y Oslo se estancaron, con ambas partes acusándose mutuamente de sabotear cualquier avance. Organizaciones como la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenan las violaciones sistemáticas, pero su influencia se estremece frente a la terquedad de Maduro, quien ignora sus recomendaciones. En este juego de poder, el pueblo sufre, y la tragedia se profundiza sin que nadie levante la voz con suficiente fuerza. La ayuda humanitaria llega apenas a paliar la emergencia. ONG, iglesias y organismos internacionales trabajan sin descanso, pero el alcance es insuficiente. El gobierno controla y bloquea la distribución de esta asistencia utilizándola como un arma política para mantener el control social y perpetuar el sufrimiento. Así, la solidaridad se convierte en una batalla cotidiana en las calles de una nación que lucha por sobrevivir. ¿Cuánto tiempo podrá resistir este pueblo ante tanta adversidad? Los venezolanos que quedan en su tierra se reinventan para sobrevivir. Cultivan alimentos en pequeños huertos urbanos, reparan objetos viejos ante la imposibilidad de comprar nuevos y recurren al trueque para subsistir. La solidaridad brota en actos cotidianos. Vecinos que comparten comida, comunidades que organizan cocinas colectivas, iglesias que ofrecen refugio y apoyo. Esos gestos mínimos sostienen la vida, pero la carga emocional es insoportable. Un silencio pesado de tristeza cubre el país. El costo psicológico es devastador. La depresión, la ansiedad y el estrés se expanden a lo largo y ancho. Las tasas de suicidio aumentan y la desolación se siente en cada rincón. Las generaciones jóvenes, nacidas y criadas en esta crisis, viven sin ver un horizonte claro. Muchos sueñan con emigrar, pero no cuentan con los recursos para hacerlo. Los que logran partir enfrentan el rechazo, la xenofobia y la explotación en tierras extranjeras. ¿Cómo romper este ciclo de desesperanza? Las mujeres llevan sobre sus hombros una doble carga. Cuidadoras de sus familias, trabajadoras muchas veces fuera del mercado formal, enfrentan un aumento alarmante de la violencia de género. El acceso a servicios de salud reproductiva se ha restringido y la mortalidad materna se eleva sin control. Por otro lado, los niños sufren las consecuencias más crudas: desnutrición, enfermedades, falta de educación y el robo de la infancia debido a la necesidad de trabajar para sostener a sus hogares. Esta generación está marcada por tragedias que dejarán cicatrices profundas. Los adultos mayores son el eslabón más frágil. Su pensión es casi inexistente y dependen en gran medida de sus hijos, muchos de los cuales han emigrado. Incapaces de costear medicamentos esenciales, se sienten invisibles, relegados y olvidados. En su silencio se escucha el eco de una nación que ha fallado a sus propios ancianos, y ese abandono duele más que cualquier herida física. ¿Cómo podrá Venezuela sanar estas fracturas tan profundas? La historia de Venezuela en este siglo XXI es una advertencia sombría. Un relato donde el populismo, la corrupción y el autoritarismo han destruido en un suspiro lo que costó décadas construir. Un país dependiente de un solo recurso, vulnerable a los vaivenes económicos y minado por la polarización que fractura su tejido social. Pero entre tanta oscuridad, brilla la resiliencia del espíritu humano. Los venezolanos no se rinden, continúan soñando, luchando, manteniendo viva su cultura, identidad y vínculos. Creen en un mañana donde Venezuela pueda renacer. Un futuro que exigirá reconciliación, reformas profundas e inversiones urgentes.
Será necesario un compromiso político sincero dentro del país y un apoyo decidido de la comunidad internacional para frenar la corrupción, restaurar instituciones y diversificar la economía. Solo la verdad y la justicia para las víctimas de la represión podrán abrir el camino hacia la reconstrucción. La historia venezolana es una cadena de decisiones fatídicas, pero también un testimonio de resistencia. La pregunta final permanece: ¿será posible que Venezuela vuelva a levantarse y recupere la esperanza perdida? Si has llegado hasta aquí, acompáñanos en esta lucha por la verdad, la memoria y el futuro de Venezuela. Suscríbete a Conferencias Históricas y mantente informado para ser parte del cambio que este país necesita. ¿Puede un país con riquezas inimaginables caer en la desesperación? ¿Qué ocurre cuando el petróleo, el gas y la fertilidad de la tierra no garantizan el bienestar de su gente? Venezuela posee todo eso y mucho más. Pero, ¿a qué precio ha llegado a esta crisis? La historia que escucharás es la historia de decisiones que marcaron un destino, de un pueblo atrapado entre la esperanza y el abismo, y de un futuro aún incierto que pende de un hilo. Simón Bolívar, el libertador, soñó con una Venezuela libre y próspera. Sin embargo, siglos después, esa promesa se ha visto oscurecida por luchas internas, corrupción y populismo. ¿Cómo pudo un país con una naturaleza tan rica caer en un pozo tan profundo? Entre elecciones erradas y líderes que traicionaron la confianza de su pueblo, Venezuela se ha enfrentado a la fragilidad de la democracia y al peso de sus propias decisiones fatídicas. Pero Venezuela es más que un mapa o una cifra económica. Es el hogar de 30 millones de almas, cada una con historias tejidas en un lienzo de lucha y resistencia. Desde los pueblos indígenas que habitaron estas tierras antes de la llegada europea, hasta las batallas épicas por la independencia, esta tierra ha conocido gloria y tragedia en igual medida. ¿Podrá el espíritu humano prevalecer para reescribir el destino de esta nación? Las heridas de un país dividido no sanan con palabras fáciles. La corrupción, las dictaduras y las crisis económicas han sembrado miedo y desesperanza. Sin embargo, la historia no es lineal ni predecible. Cada instante encierra la posibilidad de un cambio profundo, una encrucijada donde el siguiente paso puede ser la caída definitiva o el renacer inesperado. El futuro de Venezuela depende de decisiones humanas, de la voluntad de quienes hoy enfrentan una realidad agonizante. La reconstrucción exige coraje, unidad y, sobre todo, elegir el camino correcto en medio de la tormenta. ¿Será posible que una nación marcada por contradicciones profundas encuentre de nuevo su rumbo? Cada elección puede ser la última oportunidad para evitar el olvido. Esta historia es un espejo para todos nosotros. Nos habla de la naturaleza del poder, de la fragilidad de los sistemas y de la fuerza indomable del espíritu humano. Venezuela nos muestra que el progreso no es un destino garantizado, sino una batalla constante que se libra con cada decisión tomada. ¿Qué capítulos escribirán ahora sus habitantes? ¿Serán de recuperación, reconciliación y esperanza, o de caída y desolación? La historia de Venezuela está abierta, viva, en constante cambio. Está en manos de su pueblo y en el corazón de la humanidad. Mientras cerramos este capítulo, queda una pregunta que resuena con fuerza. ¿Qué camino elegiremos todos? La respuesta aún no está escrita, pero juntos podemos aspirar a que la próxima página sea un canto a la esperanza y la renovación. Si esta historia te ha atrapado, suscríbete a Conferencias Históricas para no perder los relatos que desvelan las decisiones que moldean nuestro mundo. Porque conocer el pasado es el primer paso para cambiar el futuro.